Las palabras flotaban en el aire del comedor de mamá como veneno. 23 personas, tías, tíos, primos, mis padres, todos asentían con solemnidad mientras mi hermana Sara se erguía al frente de la mesa, copa de vino en mano, su voz cargada de preocupación ensayada. Vía siempre ha sido así, continuó, señalándome con la mano libre, toma y toma, nunca da nada a cambio. Yo había construido una empresa tecnológica exitosa, ayudado a mamá y papá con su fondo de retiro, pagado la boda de mi prima Jennifer, y aún así, según Sara, yo ni siquiera contribuía al cuidado de la abuela. Corté otro trozo de pollo, masticando lentamente, sin decir nada mientras el juicio familiar caía sobre mí como un peso familiar que ya había aprendido a soportar. Lo que nadie sabía era que, durante 4 años, había estado vigilando de cerca la empresa de Sara, conocía exactamente cuánto de su éxito se debía a la inversión anónima que la había salvado de la bancarrota en 2019, y esa inversionista era yo. Todo comenzó 7 años atrás. Tenía 25 y Sara 28, acababa de vender mi primera compañía de software por $180 millones mediante estructuras legales que mantenían mi nombre fuera de los titulares. Había aprendido que la visibilidad atrae la atención equivocada, sobre todo de la familia. Mientras tanto, Sara lanzaba su tercer intento de startup, con 2 fracasos previos que habían quemado ahorros de los padres y dinero prestado a familiares, pero tenía un don para convencer a otros de su visión, incluso cuando los números no cuadraban. Maya, deberías ser más como tu hermana, dijo mamá una noche, mientras yo asentía discretamente. Mi trabajo en contratos gubernamentales era solo una tapadera, simple e inofensiva, manteniendo las preguntas al mínimo. Nexted Solutions, su tercera empresa, se centraba en plataformas de atención al cliente con IA, pero la ejecución era caótica. Contrataba amigos, gastaba en oficinas lujosas y retiros corporativos mientras el producto se quedaba atrás. En 2019, estaba a 3 meses del colapso cuando comenzó a llamarme. Vía, necesito un favor, solo un préstamo puente de 20.000 hasta que llegue la financiación. Mentí, no tenía esa cantidad en ese momento. 2 semanas después, contacté a mi abogado de inversiones. Quería hacer una inversión anónima de $95 millones, completamente trazable a través de una firma de VC que controlaba mediante una corporación fantasma. No quería verla fracasar. A pesar de todo, recordaba a la Sara que me enseñó a andar en bicicleta, que se quedó despierta conmigo cuando tenía pesadillas. Instalé gestión profesional, contraté ingenieros reales, y la compañía se estabilizó y creció hasta valer 340 millones en 2023, mientras yo vivía modestamente y escuchaba críticas sobre mi supuesta falta de ambición. El punto de quiebre llegó hace 3 meses cuando la abuela sufrió un derrame cerebral y necesitaba mudarse a un centro especializado, $18,500 al mes. Configuré pagos automáticos por mi parte y mantuve mi involucramiento en secreto. Sara había prometido 3,000 y lo publicitaba. 2 semanas después descubrí que nunca había pagado nada, ni la mayoría de la familia, que solo quería reconocimiento. Y entonces llegó la cena familiar en la que Sara me llamó egoísta frente a todos. Escuché mientras enumeraba mis fracasos imaginarios y como nunca ayudaba. Nadie sabía que llevaba años pagando el cuidado de la abuela en su totalidad, ni que había salvado su empresa y a sus empleados sin reconocimiento. Al día siguiente, envié un correo para retirar los 95 millones y vaciar las posiciones del consejo. En 30 días, la empresa colapsaría sin mi inversión. La noticia se propagó rápidamente, llamadas y mensajes de pánico de Sara y de la familia, pero no respondí. A medida que pasaban las semanas, los tonos cambiaron, mensajes de disculpa, solicitudes de conversación, pero yo ya había tomado medidas para proteger a los empleados más talentosos, contratándolos en mi nueva empresa o asegurando indemnizaciones anónimas por $2.3 millones. Los 30 días terminaron con Nexted Solutions en bancarrota. La prensa tecnológica cubrió la historia como ejemplo de dependencia de un solo inversor. Meses después, Sara apareció en mi oficina, diferente, humillada pero buscando que ayudara a los empleados que habían perdido sus puestos. Le expliqué que ya había tomado medidas para que todos estuvieran seguros y que incluso había hecho que mis padres devolvieran el dinero de la abuela que habían desviado. Se marchó, y yo me quedé contemplando su carpeta con los detalles de cada empleado, preguntándome si la gente realmente cambia o solo recuerda quiénes eran antes de que la vida lo complicara todo. 6 meses después, recibí un correo de Sara informándome que había conseguido un puesto de desarrolladora senior, aceptando sus límites y tomando terapia. Finalmente, la abuela falleció en paz. Manejé todo discretamente y participé en el funeral solo como observadora. 1 año más tarde, mi nueva empresa de infraestructura de IA para salud levantó 200 millones en Serie B, esta vez públicamente. Mis padres llamaron, orgullosos, ofreciendo cenas y disculpas. Respondí cortésmente,
reconociendo que algunas cosas no se arreglan en una conversación y que estaba bien que ellos intentaran mejorar. Mientras miraba la ciudad desde mi oficina, reflexioné sobre los empleados que protegí, la abuela que me enseñó que ser subestimado a veces es un regalo, y que las personas que realmente te ven son las que vale la pena mantener. 32 años como ruido en la historia familiar, un personaje secundario, un chivo expiatorio conveniente, pero en ese espacio construí un imperio, creé empleos, cambié industrias, ayudé a personas que nunca sabrán mi nombre y aprendí que el poder real no es ser visto, sino controlar tu propia narrativa. Mi asistente avisó, tu reunión de las 3 de la tarde ha llegado. Me aparté de la ventana, de vuelta al trabajo, de vuelta a construir algo real, dejando el drama familiar atrás, no resuelto, tal vez nunca, pero atrás finalmente.